Si estás viendo este video es porque ya iniciaste tratamiento de ortodoncia, así que vamos a ver 10 indicaciones que debes seguir ahora que tienes brackets. Y si te quedas hasta el final, te contaré por qué debes asistir mensualmente a tus controles de ortodoncia. Mi nombre es Gina Ardila y hoy te voy a contar las 10 indicaciones que debes seguir ahora que tienes brackets, todo lo que puedes y no puedes hacer ahora que iniciaste tratamiento de ortodoncia. Así que vamos por la número 1. Lo primero que debes hacer antes de salir del consultorio odontológico es revisarte uno por uno los brackets y los tubos para ver que sí hayan quedado bien cementados, que no se vayan a despegar en el momento en que salgas de la consulta. Abrir y cerrar la boca para que verifiques y sientas que no se estén chocando los dientes con los brackets, porque esto también puede generar que se despegue. Entonces es la primera revisión que debes hacer antes de salir del consultorio. Segundo paso, debes esperar 1 hora antes de comer, ya que el material con el que cementamos los brackets es resina. Es el mismo material que utilizamos para colocar las calzas dentales. Debemos esperar 1 hora a que las moléculas del material se estabilicen y se haga una perfecta adhesión del bracket al diente. Punto número 3. Ahora que ya puedes comer, ¿qué cosas vas a comer? Bueno, cosas blanditas. Nada de comer cosas duras como el chicharrón, la pega del arroz, la parte dura de la pizza, maíz pira, morder hielo, almendras, manimoto. Bueno, todas estas comidas duras que sí son muy deliciosas, no las puedes comer ahora que tienes bracket. Punto número 4. No comas chicles ni dulces pegajosos. Tampoco comas el pan molde o pan tajado, tajapan, sumergido en el café, el chocolate, porque este pan se vuelve una masa pegajosa que se enreda en los brackets, en los tubos y hace que se caigan también. Así que evita comer cosas pegajosas. Punto número 5. De ahora en adelante, todo lo que comas debe ser partido con cuchillo y tenedor en trozos pequeños. Recuerda que si comes trozos grandes, puedes enredar la comida con los alambres, los brackets, y se van a despegar, se van a caer. Entonces debes comer trozos pequeñitos y siempre partido con cuchillo y tenedor. Introducir los pedacitos hasta las muelitas y masticar con las muelitas. No tienes ningún afán de estar comiendo a toda velocidad. Come con calma. Si tienes aparatos adicionales a tu tratamiento de ortodoncia, debes cuidarlos de igual forma que los brackets, porque estos aparatos están ahí para ayudarnos en el proceso de tu tratamiento. Así que debes cepillarlos perfectamente. Si son aparatos de quitar y poner, retirarlos de la boca, cepillarlos y volverlos a colocar. Y si son aparatos que están cementados, que están ya puestos ahí, no te los puedes quitar, entonces cepillar con el mismo cepillo de dientes y crema dental. Por lo general estos aparatos están en el paladar, entonces cepillar en forma de arco el paladar. Recuerda también que cuando te cepilles debes cepillar la lengua, cepillar las encías, cepillar los dientes, cepillar los brackets y cepillar los aparatos adicionales. Debes cooperar con tu ortodoncista en todo lo que te pida. Si te pide colocarte elásticos, debes hacerlo en el momento, en el horario, en la cantidad y calibre de los elásticos que te haya pedido utilizar. Esto hará que el tratamiento avance. Así que sí, es un poco doloroso colocarse los elásticos, pero hace parte de tu tratamiento y vas a ver resultados rapidísimo. Así que colabora con tu tratamiento colocándote todos los aditamentos, cauchos y demás que tu ortodoncista te pida hacer. Recuerda que ahora que tienes bracket debes hacerte una higiene oral perfecta. Así que por aquí arribita te voy a estar dejando el video de cómo hacerse una buena higiene oral ahora que tienes ortodoncia. Recuerda utilizar todos los aditamentos que trae el kit de limpieza porque están diseñados justamente para cada una de las áreas que debemos cepillar ahora que tienes los brackets. Recuerda que ahora que tienes bracket
No puedes morderte las uñas, ni chupar dedo, ni meterte lápices en la boca, ni esferos, nada de masticar cosas y objetos, no meterte nada en la boca que sea duro porque vas a tumbar los brackets. Chupar dedo, morderse las uñas, morderse el labio son malos hábitos de los cuales vamos a hablar en otro video, pero que quiero que sepas desde hoy que hace que tu tratamiento de ortodoncia se retrase, porque si presionas el labio mordiéndolo, estás generando que la mandíbula se vaya hacia un lado y estás metiendo los dientes de un lado y sacando más los de arriba. Si te muerdes las uñas, estás desgastando tus dientes y estás haciendo presión en áreas donde no debes hacerlas. Si te chupas el dedo, estás sacando el paladar. Estás presionando los dientes de arriba hacia afuera, no estás permitiendo que se cumplan los objetivos de tu ortodoncia. Así que ten mucho cuidado con esos malos hábitos, tienes que eliminarlos de tu vida. Punto número 10. Debes hacerte exámenes radiográficos de forma periódica para ir evaluando el estado de tus dientes, el estado de tu hueso y poder decidir si se continúa con el tratamiento, si hay que hacer modificación en la posición de los brackets o si debemos dar por terminado el tratamiento. ¿Y por qué debo hacerme control todos los meses cuando tengo brackets? Porque la ortodoncia no es una ciencia exacta en la cual se pronostique posibles eventos que ocurran durante el tratamiento. Pueden haber cambios en el plan de tratamiento inicial, pueden haber cambios en la duración del tratamiento, podemos requerir interconsultas con otros especialistas, se puede requerir de extracción de dientes, de limpiezas dentales. En conclusión, se pueden presentar varios cambios adicionales en el transcurso del tratamiento. Por eso no es una ciencia exacta y por eso los ortodoncistas debemos verte una vez al mes para ir evaluando los cambios que se van produciendo y poder dar solución mes a mes a lo que se va presentando durante el tratamiento. Algunos pacientes son propensos a que se disminuya la longitud de sus raíces durante el tratamiento. Habitualmente esto no tiene consecuencias significativas, pero por eso debemos hacer controles radiográficos para ir evaluando en el transcurso del tratamiento. Así que recuerda, debes asistir mensualmente a tus controles de ortodoncia para que puedas ver cambios y resultados en tu tratamiento. Si dejas de asistir, si tienes reparaciones constantemente, tu tratamiento se va a ver afectado. Además, si no cumples con todo lo que te pide tu ortodoncista, como las interconsultas con los otros especialistas, hacerte una buena higiene oral, tener las encías completamente sanas, tu tratamiento se va a ver afectado y por eso no vas a ver cambios en tu tratamiento y se va a retrasar todo el proceso. Si por algún motivo no pudiste asistir a tus citas y llevas más de 3 meses sin asistir, debes tomarte una radiografía panorámica antes de retomar el tratamiento para que tu ortodoncista pueda analizar el estado en el que te encuentras. Si les gustó este video, dedito arriba, compártanlo con todos sus amigos. No olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que les llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. Y no olviden seguirme en redes sociales donde me encuentran como Ortodoncia Gina Ardila. Nos vemos el próximo domingo.